¿Sabe usted que si tuviésemos que buscar en nuestras Biblias un versículo que nos diga todo en cuanto al carácter de Dios? Hay uno preciosísimo en las Escrituras. Si en la pantalla, por favor, me ayudan con 1 Juan capítulo 4, versículo 8. Los niños aprenden este versículo aún cantando. Y allí el apóstol San Juan, que captura la belleza del amor de Dios en Cristo, dejó escrito para sus seguidores justamente esto. 1 Juan capítulo 4, el versículo 8. Es un preciosísimo versículo. Dice allí, se lo tengo en pantalla, gracias: el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Y cómo dice al terminar el versículo? Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Qué precioso versículo que revela el carácter de Dios. Es amor. Y el versículo 16, si le acompañan, en relación con esta verdad, dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. ¿Saben ustedes que esta expresión que se repite 2 veces es tan profunda en su significado? Dios es amor. Y decía un pensador con el cual yo comparto la idea: si Dios dejara de amar, dejaría de ser Dios. Como no puede dejar de ser Dios, nunca dejará de amar. Nos ama invariablemente por un hecho demasiado simple: Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y de estos pensamientos, de estas verdades, se revelan 3 pensamientos. 3 pensamientos. El primero, queridos, es que el amor no puede existir encerrado en sí mismo, sino que debe expresarse. El amor de Dios se comparte internamente entre los seres con las personas de la deidad y externamente en su relación con todas sus criaturas. Pensamiento número 2. Todo lo que Dios hace es una expresión de su amor incondicional e inmutable. Esto incluye sus obras creadoras, sus acciones redentoras e incluso sus juicios punitivos, tanto en su justicia como en su misericordia. Y el tercer pensamiento es: puesto que Dios es amor y todo lo que Él hace expresa amor, Él no puede ser el originador del pecado que esté en oposición directa a su propio carácter. Pero, francamente, Dios necesitaba crear el universo. Desde la perspectiva de su soberanía, no tenía ningún compromiso ni obligación. Lo hizo por su propia voluntad, por su propio libre albedrío, que es lo que da a sus criaturas también. Pero desde la perspectiva de su amante naturaleza, Dios deseaba compartir su amor y expresarlo a través del acto de creación. Por eso nos hizo a cada uno de nosotros, le hizo a su universo. Su propio amor. Y es por eso que ha creado algunas formas de vida, como a los seres humanos, que no solo son capaces de responder al amor de Dios, sino también de amarse los unos a los otros. La naturaleza de Dios, su gobierno y más es amor. Y saben ustedes, Dios creó
seres humanos para que disfrutaran la eternidad en una relación de amor con Él y con su creación. Pero la misteriosa aparición del pecado dentro de los atrios celestiales, como lo señala Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipsis 12, y la posterior caída de Adán y Eva, que lo señala Génesis 3 y Romanos 5, distorsionaron esta relación. En verdad, el origen del mal está rodeado de uno de los mayores enigmas. Por un lado está el misterio de iniquidad que San Pablo dice que está en acción. Y por otro lado está el misterio de la piedad, que lo dice también San Pablo en el libro de Timoteo, pero que trae la solución al problema, derrotando el orgullo de Lucifer con la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un texto profundo ahí en la palabra de Dios. Si pueden acompañarme, por favor. Allí en el libro de los Filipenses encontramos nosotros en el capítulo 2 la siguiente verdad. Filipenses capítulo 2. Si lo tenemos ya en pantalla, cuánto mejor. Capítulo 2, el versículo 6. Voy a leer los dos versículos más adelante también. Dice allí, refiriéndose a Cristo, en cuanto a su humillación, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Qué pensamiento más profundo. No había razón para la rebelión en el universo perfecto gobernado por el amor. No había ningún defecto que hiciera necesario mejorar el tipo de gobierno de Dios. Podemos descubrir las circunstancias, cuándo y qué sucedió, pero nunca podemos encontrar una excusa para la rebelión, porque no existía justificación para ella. Sin embargo, Dios lo permitió, el mal. No lo creó, sino que lo permitió. Dios quería un mundo, un universo libre y criaturas libres, que se amen libremente. Y para que se amen libremente tenían que tener libre albedrío, su facultad de pensar y expresarlo con amor. Dios no quería seres autómatas. Dios no quería robots, que perfectamente lo había hecho. Hoy la ciencia nos muestra tantas maravillas, como todo se programa y puede realizarse. Pero mis queridos, habría sido una negación de la naturaleza de Dios, porque Él quería transmitirnos ese amor libre y espontáneo. ¿Saben ustedes? Un día yo llegaba del trabajo y al entrar a casa escuché un llanto del niño. Y al ver a mi esposa, que ex profeso había conversado ya con mi hijo, con Carlos, me dice, le pregunto yo, ¿hay alguien visitándonos tal vez? No, me dice. ¿Y el llanto del niño? Y justamente lloraba el niño. Dice, es el hijo de Carlitos. Yo me quedé frío. Carlos Andrés apenas tenía 13 años. Era un muchacho que estaba en la media del colegio. Estaba falta para terminar mucho y demás estudios adelante. Y yo me incomodé, porque así es la mente cómo trabaja, ¿verdad? Y entonces dije, Carlos, sí, papá, me dice, ven a ver mi hijo. Yo dije, ¿qué sería? Que se adelantó, la muchacha vino, tiró el niño ahí, que se haga cargo él. ¿Cómo es la mente, no? Y cuando yo voy entrando,
dice, ven. Y yo veo la cuna y veo la criatura y me puse a reír. Se trataba de un muñeco de goma que el maestro, muy inteligente en el colegio, mandó a varios grupos con estos muñecos prefabricados, muy interesantes, programados, para que lloraran cuando tenían frío, cuando tenían calor, cuando no querían comer, cuando tenían necesidad de sus necesidades, cuando querían que, bueno, todo lo que siente el ser humano. Y el niño lloraba y ya estaba el asunto de poder puchar como corresponde, ¿dónde? Para que callara. Y entonces dijo, nos dieron esto para que mañana pues presentemos nosotros un informe de cuál es la experiencia. Inteligentemente la maestra y los maestros idearon ese plan para que los adolescentes tuvieran control de sus instintos, que no sean movidos por la pasión, sino por la razón, y que no se adelante para que no amargaran su vida o su futuro. ¿Qué lección más práctica? La noche que pasó Carlos, alguna vez conversen con él. La peor noche de su vida. Porque el niño lloraba a ciertas horas y tenía que levantarse y él puchar, etcétera, para que calmara el llanto. Calmar el llanto. ¿Saben ustedes? Ahora que es un padre, después de tantos años, ya un hombre hecho y derecho profesional, con Sara y su esposa, que tantos saludos mandan para ustedes, que su iglesia amada, donde permanecieron varios años, es de verlo a Carlos Andrés. Da su vida por Anaí, la niña. Tiene 2 añitos recién cumplidos ahora el 22 de junio. Ya comienza a caminar, se da vueltas, comienza a hablar. Comienza a decir, papá, mamá. Y Carlos está ahí, le atiende, le compra esto, lo lleva a pasear, la baña también, fin. Oh, yo digo, qué diferencia de mi hijo cuando tenía ese muñeco de goma o de caucho en casa. Y ahora le veo qué amor a esa niña. ¿Qué hizo la diferencia, hermanos? ¿Qué hizo la diferencia? Dios podría habernos programado como esos muñecos de caucho. Pero no. Aún Dios corrió un riesgo altísimo al proveernos de libre albedrío o la libertad de vivir libremente, de que una de sus criaturas abusara de esa libertad. Pero ahí están las Escrituras, mostrándonos sencillamente el amor de Dios. Por eso es que cuando nuestros padres eligieron desobedecer a Dios y obrar contrario a la voluntad de Dios, trágicamente la muerte envolvió no solo a la raza humana, sino también a toda la vida existente. Y saben ustedes, la historia bíblica registra con tristeza esa desobediencia de nuestros padres, que no veían todavía la profundidad de la malignidad del mal. No percibían todavía la gravedad del pecado. Y es por eso que Dios tiene que ilustrarles de una manera práctica y directa. Adán, trae un cordero. Y Adán ahora trae el cordero, bello animal, inocente animal. Adán, tome un cuchillo. Y Adán toma el cuchillo. Imagínense cómo estaría la mente de Adán, porque nosotros conocemos la historia, pero él estaba descubriendo a poco qué iba a pasar. No sabía nada de lo que iba a ocurrir. Y Dios le dice, Adán, la paga del pecado es muerte. Pero yo voy a tomar su lugar. Usted ha pecado, usted debe morir. La paga del pecado es muerte. ¿Y sabe qué? Las consecuencias vendrán. El dolor, la enfermedad, la violencia, la guerra y la muerte misma. Y lo que usted va a hacer con este cordero, los hombres harán conmigo. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
la única manera de restaurarlo, de salvarlo, es que yo dé mi vida por usted. Lo amo Adán, lo amo Eva. Quiero por ustedes dar mi vida, para que ustedes por mi vida puedan vivir. ¿Y saben ustedes cómo se desarrolla este acto? Cuando niño, cerca de mi casa había una familia que tenía un terreno grande y tenía ahí su animalito, su corderito, su ovejita. Y un día, todos los niños corrimos a ese lugar porque dijeron que iban a matar el corderito. Y ahí estuvimos viendo. Yo tendría unos 8 años. Y vieron cómo le amarraban sus patitas de adelante, de atrás, todos los cruzaban y luego con el cuchillo lo degollaban. El animalito como que percibía el dolor. Sus ojos se vidriaban, se llenaban de lágrimas. No emitía ni siquiera un balido. Y luego le cortaban la yugular, lo degollaban. La sangre salía por borbotones, corría por tierra. El animalito se convulsionaba. Yo como niño miraba toda esa escena. Hasta que finalmente quedaba inerte. Estaba muerto. Adán hizo aquello con el cordero. Y supo que él debía morir. Pero había alguien que era su Señor, su Creador, el que tomaría su lugar. De ahí comenzó a comprender la malignidad del pecado y la gravedad de su falta. Mis amados, oh, cuán triste debe haber sido ese momento para Adán, porque vemos nosotros que antes de que ellos sean condenados, Dios les dio la promesa maravillosa, porque habían llegado a amistad con el diablo en su rebelión. Al separarse de Dios se habían constituido en enemigos de Dios. Dice allí, por favor, en Génesis, el capítulo 3, el verso 15. Miren, antes de describir la desgracia que vendría por su desobediencia, les hace una promesa donde nace la esperanza. Y dice el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Maravillosa promesa. La salvación en síntesis que Dios promete allí en su palabra a nuestros padres. Y saben ustedes, así Dios, a través del tiempo, señaló ese sacrificio. Y ese cordero era sacrificado vez tras vez como recordatorio de la promesa del Edén. El regalo de Dios para ti. El regalo de Dios para la humanidad que había caído. ¿Y saben ustedes? Dios quiso ahora hacerlo todavía más patético. ¿Saben? ¿Cómo? En la experiencia de Abraham. Cuando le dijo, ve y ofrécemelo a Isaac, tu hijo amado. Imagínense esa petición. Qué terrible. Y Abraham tenía argumento para decir, ¿cómo? Hay el mandamiento que dice no matar y tú me pides que aún mate a mi hijo. Podía argumentar que cómo se va a cumplir la promesa de la descendencia que Dios le había dicho. En ti serán benditas todas las naciones. Y que de allí saldría el Mesías. ¿Matar a mi hijo? Pero él obedece al pie de la letra. El ángel de Joai, que lo describe maravillosamente, dice que el universo quedó en suspenso. Si Abraham aceptaría la voluntad de Dios o no. Amaba a su hijo profundamente, pero amaba a Dios igual.
Pero Dios esperaba que Dios amara más a Dios que a su Hijo mismo. ¿Qué prueba más dura? En pruebas anteriores falló. Por eso que el universo estaba en suspenso, si iba a fallar esta también. 3 días de camino. La Biblia no registra si hubo algún diálogo o si hubo un silencio solemne frente a esta acción. No lo sé. ¿Qué dijo Isaac mientras subía? Era un muchacho cuando subía a la montaña. Pero finalmente llegan al monte Moria. Todavía Abraham podía darse vuelta y regresar con su hijo, pero no, siguió hasta el final. Si usted y yo hubiésemos estado allí escondidos dentro de los zarzales, ¿qué habríamos dicho a Abraham? No lo hagas. Es un acto criminal. ¿Cómo Dios puede pedirte estas cosas? ¿Qué cosas no habríamos dicho? Pero ahí, cuando el hijo le dice, Padre, hemos puesto el altar, está la leña, está el fuego, todo está preparado. ¿Dónde está el cordero? No habían llevado ningún cordero. Qué pregunta que habrá partido el corazón de Abraham. Y me imagino a Abraham abrazándolo. Hijo mío, tú eres el cordero. Y como había sido educado en la docilidad de la obediencia a Dios, Isaac sencillamente se acostó sobre el altar, amarró a su padre sus manos a sus pies. Y ahora venía el acto capital, que el universo contemplaba en suspenso. El cielo todo estaba conmovido. ¿Lo hará o no? Y finalmente, levantando sus ojos al cielo, Abraham iba a bajar el cuchillo para degollar a Isaac, su hijo. Pero alguien habló, Dios, no hagas mal al muchacho. Sé que me amas, Abraham. Abraham dice que vio en todo ese acto la visión que Dios los reveló, el plan de salvación. Y vio a Jesucristo naciendo en Belén. Y vio a Jesús en la trayectoria de sus años. Y vio a Jesús prendiendo de una cruz. Por eso dice San Juan, que les dijo a los judíos Jesús, Abraham vuestro padre se gozó en ver mi día y lo vio. Claro que sí, porque el plan de salvación estaba delante de Abraham. Y recién allí, el universo percibió algo de la grandeza y la profundidad del amor de Dios. Porque de tal manera nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cuánto ha costado nuestra salvación? Y pensar que esta linda promesa corrió a través de los siglos en el pueblo de Dios. Isaías habla de diferentes maneras de cómo sería esto, a través de una niña, de una señorita. Y aún el nombre de aquel niño, Emmanuel. Y después dice que sería admirable ese niño, consejero, príncipe de paz, Padre eterno. ¡Qué descripción de la identidad de esta criatura! Era el mismo Dios en forma humana. Y así nos dice Gálatas, y llegado el tiempo, Dios envió a su Hijo. Y San Lucas dice que de esa virgen nació ese niño. Y San Mateo dice que su nombre se llamó Emmanuel. Y aquí viene recién allí la traducción, que significa Dios con nosotros. Oh, condescendencia del amor de Dios. Oh, qué grandeza la anonación de Dios. Viene a este mundo como una criatura. No viene como el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Viene como un bebé, un niño. A un lado depone su sabiduría. A un lado depone su poder.
A un lado le pone su omnipresencia y se identifica con nosotros los seres humanos. Para podernos comprender en nuestra naturaleza humana lo que significa la lucha contra el pecado. Y mis amados, ese Jesús corrió el riesgo de pecar y de perderse eternamente para salvarnos. Yo no entiendo cómo habría sido eso, no entiendo, mi mente no capta hasta dónde llegó el altísimo riesgo de Dios. Y a veces nosotros nos encarrilamos, nos encajamos en la idea, pero si Dios sabía que Satanás se iba a apostatar, y si Dios sabía que Adán iban a caer seducidos por el apóstata, ¿por qué los creó? Porque Dios no creó al diablo. Dice que creó un ser maravilloso. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y Salomón, hablando del ser humano, dice, lo único que he llegado a la conclusión al estudiar la naturaleza humana es que Dios hizo perfecto al hombre, pero ellos buscaron su propio mal. Hermanos, al crearnos con ese amor, Dios corrió el mayor riesgo que nosotros. Y ya miraremos en el tema del viernes hasta dónde llegó ese sacrificio. Pero mis hermanos, yo quisiera esta noche concluir diciéndoles, apreciemos este regalo de Dios, que costó un sacrificio que no puede ser expresado en palabras. ¿Saben ustedes? Hay una historia muy linda que ilustra esto. No sé cuántos lo han leído o lo saben. Cuando se levantaban o se construían en la bahía de San Diego puentes de madera que recién en esa época no comenzaban a construirse. Lo que implicaba que el puente no siempre estaba cubriendo los dos extremos del vacío que producía esa bahía, sino que tenían que levantar solamente cuando el ferrocarril pasaba, y pasaba con peatones. ¿Saben ustedes? La historia dice que sonó la sirena del tren. Con eso el maquinista anunciaba que estaba acercándose para pasar. Eran fracciones de minutos. E iba avanzando, entonces el hombre que controlaba esa palanca que movía un tipo de engranajes y ruedas, tenía que mover para que el puente levadizo quedara a su nivel, cubriera los dos extremos y luego el tren pasase tranquilamente. ¿Y saben ustedes? Cuando él iba a hacer esto, de repente mira hacia un costado y ve que un niño estaba allí enredado entre el engranaje queriendo sacar su pelotita que se le había caído. ¿Saben quién es ese niño? Yo leí ahí. Era su propio hijo. Era su propio hijo. ¿Qué hacer? ¿Dejar que el tren caiga y se destruya en el abismo? ¿Y salvar a su hijo? ¿O sencillamente mover la palanca y destruir su hijo? ¿Saben qué? Cerré el libro que estaba leyendo. Y antes de terminar la lectura, un sentimiento de dolor se apoderó de mi corazón. Cuando recordé la historia de mi primer hijo, que se me cayó de una altura así, de la terraza de la casa de mis padres. Estaban jugando con otros niños, primos chiquititos de la edad. Yo estaba arriba con ellos y de repente giro y miro al niño colgándose en la baranda. Y cuando yo voy hacia donde él, ya estaba en el vacío y lo vi caer. Y se estrelló contra el pavimento, contra el patio de la casa. Di un grito, alguien de mis hermanos subió por otros niños y yo corrí y tomé a Pablo Rubén, mi primer hijo, en mis brazos. Y clamé con todo mi corazón: Dios,
devuélveme a mi hijo. Dale la vida. Para mí estaba muerto, inconsciente, su rostro pálido. Oh, hermanos, volví a abrir el libro y encontré el final de la historia, muy triste. El hombre fiel a su deber bajó la palanca. El puente levadizo se ponía en su nivel y el tren pasaba sin percatarse de todo el drama que aquel hombre había vivido, mientras luego él iba a recoger los pedazos triturados por ese engranaje de su hijo. ¿Se imaginan a nuestro Padre Celestial? De tal manera nos amó que dio a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quieres tú esta noche aceptar el regalo de Dios? ¿Cuántos quieren aceptarlo? Oh, amén. Qué lindo, todos, ¿verdad? Que Dios los bendiga, es mi deseo y oración esta noche. Mañana, si ustedes tienen algún vecino, en especial si hay niños, por favor, tráiganlos. El tema es la moneda perdida. Por favor, si hay niños de alguna vecina, invítenle al tema. Vengan. Les va a ayudar muchísimo. Mientras cierran con la parte especial, estamos listos. Oh amor de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios nos sacó, mas prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna, por las edades durará, inagotable raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y todo hombre un escritor y cada hoja un pincel para escribir de
pues su existir no bastaría jamás. Él me salvó y me lavó y me da el cielo además. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal, inagotable, raudal. Amén. Amén. Si nos ponemos de pie para orar. Padre amado, al escuchar este precioso himno que evoca tu inmenso amor, el hombre no podrá contar la inmensidad, ni con toda el agua de los océanos que se transformasen en tinta y todos los hombres fuesen escritores, jamás podrán escribir y podrán jamás agotarse el hablar de tu grande amor. Gracias, Señor, por ese amor. Gracias por el regalo que nos hiciste. Permítenoslo recibir con gozo y alegría, saber que eso es lo que costó nuestra salvación. Y ahora, Dios, despídenos con tu paz y con tu bendición, en la compañía de tus ángeles. Danos un sueño dulce y reparador. Y mañana, al abrir nuestros ojos, Señor, realicemos nuestras labores cotidianas y en la tarde volvamos acá para seguir estudiando tu palabra. Quédate en cada corazón, quédate en cada familia, quédate en esta iglesia. Señor, te invitamos. Y ahora al despedirnos pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse un segundo, por favor? ¿Qué te pareció el tema de hoy, Cindy? A mí me encantó, fue como bálsamo para mi alma. En verdad que el amor de Dios es tan grande y dio a su Hijo unigénito porque para ti, para mí y para todos los que estamos aquí pudiéramos tener vida eterna. Fue algo maravilloso, ¿verdad? Fue Así muy es. hermoso toda la predicación de esta noche. Y entonces para mañana, Cindy, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el tema para mañana? La moneda perdida. Así La que moneda no se lo perdida. pierdan cada uno de ustedes. La moneda perdida va a estar mañana. El pastor Albuja nos va a estar dando ese hermoso tema que creo que a cada uno de nosotros, Cindy, nos viene muy bien, ¿verdad? Así es. Así que les esperamos a cada uno de ustedes que regresen el día de mañana. Ha sido un placer, un gusto tenerles esta noche acá. Espero que ha sido de bendición para cada uno de ustedes. Y mañana de nuevo aquí a las 7 de la noche. A las 7 aquí los Así esperamos, es. así que hasta mañana ahí les van Hasta a dar mañana, la salida ahora. que descansen y que tengan una bonita noche. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y ya nos podemos retirar. Bendiciones. Me están dando un comunicado que hay dispensas allá atrás en la